bienvenidos nuevamente al Laboratorio Virtual de Química del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 35, Tuxtla Norte. El tema que trataremos el día de hoy será sobre las transformaciones y manifestaciones de la materia y la energía. Si algo es evidente en nuestra vida cotidiana, es la constante transformación de las cosas, en la cual la materia se transforma constantemente, y estas transformaciones pues pueden ser superficiales, de forma, tamaño, estado, o bien transformaciones más profundas que afectan la estructura molecular de las sustancias, y otras que incluso modifican la estructura de los propios átomos. Los procesos en los que una sustancia cambia de estado se les llama cambios o transiciones de fase, y entre ellos podemos tener a la fusión, la evaporación, la condensación y la sublimación. Cada estado de la materia está determinado por su propio conjunto de características de presión y temperatura y requieren de una adición o sustracción de calor para poder obligarlo a pasar de un estado a otro. Por ejemplo, para fundir un sólido, primeramente debemos suministrar suficiente calor para incrementar la agitación térmica de los átomos que forman la red cristalina y así elevar la temperatura hasta llegar al punto de fusión. Se puede revertir el proceso de fundición cuando permitimos que un líquido a temperatura ambiente se enfríe hasta llegar a su punto de congelamiento y se solidifica. El líquido libera energía al medio ambiente, parte de esta debido a la reducción de la energía cinética y el resto al decremento de la energía potencial. En este cambio de fase también se observa que la temperatura permanece constante. Condiciones similares se aplican a la evaporación de un líquido y a su proceso inverso. Pero si nos ponemos a hablar de líquidos, también nos podremos dar cuenta que a nuestro alrededor existen muchos, y sabemos que una gran parte de nuestro planeta está conformado de líquidos. Pero si nos preguntamos, ¿qué son los líquidos? Pues los líquidos son las sustancias que no tienen una forma determinada, es decir, adquieren la forma del envase o el lugar donde se encuentren. Como ejemplo tenemos a los refrescos, los jugos, la leche, el vino, etc., que se adaptan al recipiente que los contenga. Bueno, ahora hablaremos sobre la materia. ¿Y qué es la materia? Pues es aquella de la que están hechas las cosas, y estas poseen a su vez dos propiedades que son la masa y el volumen. Si habláramos de la masa, pues entonces nos estaremos refiriendo a la cantidad de materia que tienen, y si hablamos de volumen, pues entonces nos referimos al espacio que éste ocupa. Pero toda la materia se presenta en varios estados que son llamados estados de la materia. ¿Y cuáles son? Bueno, pues son los siguientes. Sólidos son aquellos que tienen forma propia y volumen sin importar el recipiente donde se encuentren. Como ejemplo tenemos un tapón de hule, que si lo pongo en un vaso, lo pongo en un vidrio de reloj, o si lo pongo en una probeta, podemos observar que sigue teniendo la misma forma, y con esto demostramos que tiene forma propia y volumen, sin importar el recipiente en donde se encuentren. Otro ejemplo podría ser un cubo de hielo, que simplemente es agua en su estado sólido. También tenemos a los líquidos, y los líquidos son aquellos que, como mencionábamos anteriormente, toman la forma del contenedor y tienen un volumen y una masa. Como ejemplo tendríamos un poco de agua con colorante, y como mencionamos anteriormente, adquieren la forma del recipiente donde se encuentran, y aquí lo comprobaremos. Lo podemos poner en un vaso de precipitado, lo podemos poner en una probeta,
Incluso lo podemos poner en un tubo de ensayo. Y veremos que adquiere la forma de cada uno de los recipientes. También tenemos el estado gaseoso. Este no tiene forma propia y al igual que el líquido se adapta al contenedor. Como ejemplo tenemos un globo. Lo inflamos con aire de nuestros pulmones o con un gas. Si lo desinflamos un poco, pues adopta una forma más pequeña. Y si lo volvemos a inflar, pues adoptaría una forma más grande. También se me ocurre usar un guante que tengo aquí a la mano. Y veremos qué sucede cuando lo inflamos. Pues podemos observar que al igual que en el anterior, adoptó la forma del globo y en esta ocasión del guante. Otro ejemplo de la vida cotidiana sería la formación de las nubes. Hay unas más grandes y unas más pequeñas, pero en este caso sería solo cómo se forman, porque el agua en estado gaseoso asciende y luego se condensa formando las nubes que realmente contienen agua en forma de muy pequeñas gotas. Bueno, como mencionamos anteriormente, la materia cambia de un estado a otro, de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. Como una nota curiosa podemos decir que el agua es el único elemento que se puede encontrar en todos los estados de agregación de la materia de forma natural, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Realmente estos cambios de estado de materia se producen calentando o enfriando diferentes elementos y de ahí surgen los 4 cambios de estado que son los siguientes. Bueno, el primero de ellos sería solidificación. Es cuando la materia pasa de un estado líquido a sólido. Esto lo comprobamos si metemos agua al congelador y esperamos unas horas. Estas solidifican, es decir, se transformará el agua en hielo. Este proceso yo lo hice con anterioridad. Metí un recipiente con agua al congelador y obtuve los cubitos de hielo como podemos observar acá. Tengo un cubito de hielo. Los cubitos de hielo, de líquido a sólido. Otro ejemplo podría ser el endurecimiento del chocolate o la gelatina. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente sería la fusión. Fusión es el paso de la materia de un estado sólido a líquido, es decir, todo lo contrario de la solidificación. Como ejemplo tenemos a los cubitos de hielo que sacamos hace unos minutos y como podemos observar, estos se comenzarán a calentar y de acuerdo a la temperatura ambiente, poco a poco pasarán de estado sólido a líquido. Como vemos aquí ya tiene un poco de agua, ya se empiezan a derretir. Ahora veremos lo que es la vaporización. Esto sucede cuando la materia pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Como ejemplo tenemos cuando se pone a hervir agua o cuando las personas que les gusta cocinar realizan cualquier tipo de caldos. Esto lo comprobamos cuando llega a su punto de ebullición y comienza a humear y a evaporarse, lógicamente. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la condensación. Hablamos de condensación cuando la materia en forma de gas se enfría y pasa a un estado líquido. Como ejemplo, y como lo mencionamos anteriormente, podríamos poner también el ejemplo de las nubes, que se forman cuando el agua en estado gaseoso asciende y este se condensa, formando las pequeñas gotas de agua, que vienen conformando realmente lo que son las nubes. Y finalmente se precipitarán en forma de lluvia. Otro ejemplo sería cuando una persona, eso sucede más en las zonas frías principalmente, cuando se mete a bañar, el espejo del baño se empaña por el vapor que se produce y luego se enfría y cambia de estado gaseoso a líquido. Por eso observamos pequeñas gotas que van escurriendo por el espejo. O ¿quién no ha tenido en la mano una botella de refresco bastante frío y nos damos cuenta de la sudoración que se produce a la parte de afuera de la botella? Bueno, hasta aquí hemos platicado sobre los estados de la materia y los cambios que pueden presentarse en ellos. En un siguiente video realizaremos las actividades experimentales. Por el momento,
esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video.